Igor el ogro. Igor el ogro quería recorrer el tremendo camino. Para ello debía pasar por los puentes perdidos, el puente de plomo y el puente de pluma. Él solo no sabía cómo hacerlo, pues muy conocidas eran las leyendas de caminantes que habían intentado cientos de tretas distintas y no habían logrado pasar. Igor no dudó en ir a preguntar a la criatura más sabia de la que había oído hablar a este lado del puente de plomo. El ciempiés gigante que vive en el tronco del árbol más grande al final del pequeño camino. Ciempiés gigante que vive en el tronco del árbol más grande al final del pequeño camino. Se decía de aquel ciempiés que era más viejo que el más viejo de los ancianos y más listo que el más listo de los sabios. Por eso Igor el ogro estaba seguro de que le ayudaría. ¿Quién me llama? Musitó, y su voz a Igor el ogro no le pareció la de un ciempiés, sino la de un gigante. Al fin y al cabo, se trataba de eso. Soy yo y Igor el ogro. Tartamudeó, porque estar en presencia de un ser tan anciano y tan sabio a cualquiera le hubiera hecho tartamudear. ¿Vienes a hacer uso de mi sabiduría? Sí. Dijo Igor, porque era verdad. Has de saber que el ciempiés gigante solo te contestará una pregunta. Después deberás marcharte. Igor pensó durante largo rato cómo formular su pregunta. Desearía saber cómo puedo pasar el puente de plomo. La respuesta del ciempiés gigante no se hizo esperar. Para pasar el puente de plomo, debes pesar tanto como el plomo, para lo cual deberás aumentar tu peso y tu altura. Igor asintió con la cabeza, aunque no tenía ni idea de cómo iba a hacer tal cosa. Pero como ya había formulado la única pregunta que podía formularle al ciempiés gigante que vive en el tronco del árbol más grande al final del pequeño camino, se fue de allí. Caminó alrededor del árbol más grande al final del pequeño camino y así fue como llegó al mediano camino. Iba Igor el ogro caminando por el mediano camino cuando observó sus propios pasos. Eran todos iguales, y a cada paso que daba, él seguía siendo el mismo. Así que cambió su forma de caminar. Dio un gran paso fuerte, muy fuerte, tan fuerte que él mismo tembló al posar el pie sobre el suelo, y al instante había aumentado su peso. Su siguiente paso lo dio largo, muy largo, tan largo que él mismo se tambaleó al posar el pie sobre el suelo, y al instante había aumentado su altura. Sorprendido por su propio descubrimiento, dio un paso fuerte y un paso largo cada vez, y fue aumentando su altura y su peso a cada paso que daba, hasta hacerse muy grande, muy alto y muy pesado. Y así fue como Igor el ogro pasó el puente de plomo sin dificultad. Tras pasar el puente de plomo, llegó al gran camino. A cada criatura que iba encontrando en el gran camino, le preguntaba quién era el ser más sabio que pudiera encontrar por allí. Todas las criaturas le contestaron lo mismo: la bruja vieja que vive en la cueva de la montaña más alta al final del gran camino. Y sin pensarlo dos veces, Igor el ogro se dirigió hacia allí. Bruja vieja que vive en la cueva de la montaña más alta al final del gran camino. Se decía de aquella bruja que era más vieja que la más vieja de las ancianas y más lista que la más lista de las sabias. Por eso Igor el ogro estaba seguro de que le ayudaría. ¿Quién me llama? Musitó, y su voz a Igor el ogro no le pareció la de una bruja, sino la de una vieja. Al fin y al cabo, se trataba de eso. Soy yo y Igor el ogro. Tartamudeó, porque estar en presencia de un ser tan anciano y tan sabio
a cualquiera le hubiera hecho tartamudear. ¿Vienes a hacer uso de mi sabiduría? Sí. Dijo Igor, porque era verdad. Has de saber que la bruja vieja solo te contestará una pregunta. Después deberás marcharte. Igor pensó durante largo rato cómo formular su pregunta. Desearía saber cómo puedo pasar el puente de pluma. La respuesta de la bruja vieja no se hizo esperar. Para pasar el puente de pluma, debes pesar tanto como una pluma. Para lo cual, deberás ser invisible. Y la única forma de ser invisible es ser invisible. Igor asintió con la cabeza, aunque no tenía ni idea de cómo iba a hacer tal cosa. Pero como ya había formulado la única pregunta que podía formularle a la bruja vieja que vive en la cueva de la montaña más alta al final del gran camino, se fue de allí. Bajó por la ladera opuesta de la montaña y así fue como llegó al enorme camino. Iba Igor el ogro caminando por el enorme camino cuando observó sus propios pasos. Eran todos iguales, y a cada paso que daba, él seguía siendo el mismo. Así que cambió su forma de caminar. Dio un gran paso fuerte, muy fuerte, tan fuerte que él mismo tembló al posar el pie sobre el suelo, en dirección hacia el puente, pero caminando de espaldas, y al instante había disminuido su peso. Su siguiente paso lo dio largo, muy largo, tan largo que él mismo se tambaleó al posar el pie sobre el suelo, y al instante había disminuido su altura. Sorprendido por su propio descubrimiento, siguió caminando de espaldas al puente, dando un paso fuerte y un paso largo cada vez, de manera que iba disminuyendo su peso y su altura a cada paso que daba. Al final, Igor el ogro no era más que una minúscula mota de polvo en el camino. Dio un último paso fuerte y desapareció por completo. Igor el ogro fue invisible. Y así fue como Igor el ogro pasó el puente de pluma sin dificultad. Cuando se halló al otro lado del puente, donde estaba seguro de que encontraría el tremendo camino, se detuvo en seco y observó. Al otro lado del puente de pluma no había nada. Claro que, como Igor el ogro había cruzado el puente de pluma caminando de espaldas, lo que tenía frente a él era todo el camino que ya había trazado. El puente de pluma, el enorme camino, la montaña más alta al final del gran camino, el puente de plomo, el mediano camino, el árbol más grande al final del pequeño camino y el pequeño camino. Visto así, todo seguido, sí que era un tremendo camino, y puesto que estaba al final del mismo, ya lo había recorrido, tal y como se propuso. ¡Vaya! ¡Lo había logrado! ¡Era fantástico! Y en menos tiempo incluso de lo que se esperaba. ¿O sería que le había parecido muy corto? Se le había pasado el tiempo volando. Claro, como había estado caminando,